que es genética molecular, y acá vamos a ver la síntesis de proteínas. Entonces, la genética estudia la transmisión hereditaria y la variabilidad de los caracteres de los organismos. Ahora entonces vamos a ver las bases bioquímicas de algunas cuestiones centrales que plantea la continuidad genética y la evolución de los organismos vivos, como por ejemplo, cuál es la naturaleza molecular del material genético y de sus unidades fundamentales, cómo se replica la información genética para pasar de una generación a otra, cómo se transcribe la información en la célula, cómo se traduce la información genética a las secuencias de aminoácidos de las moléculas proteicas. Entonces, entonces vamos a empezar a hablar de la información genética. Cuando Watson y Crick estudiaron la doble hélice del ADN, se pudo comprender cómo esa molécula podía replicarse con precisión y almacenar información para producir y mantener un ser vivo. Esta molécula contiene instrucción para construir proteínas, que son las responsables de casi todas las propiedades y funciones de un organismo. Entonces, como ustedes ven, ahí tenemos la doble hélice del ADN, vemos cómo sus bases nitrogenadas, que están en la parte interna de esa doble hélice, están unidas y conforman todo lo que sería el ADN que está ubicado en el núcleo celular. Ahora, ¿cómo es el flujo de la información genética? Según el dogma de la biología molecular, la información genética se autoperpetúa mediante el proceso de la replicación y se expresa por el proceso de la transcripción, el cual produce un ARN que sirve de molde para sintetizar proteínas por un proceso que se llama traducción de la información genética. O sea que el ADN se replica dentro del núcleo celular, también transcribe esa información, parte de su estructura, se transmite a un ARN mensajero, ese ARN mensajero va por citoplasma celular a encontrarse con los ribosomas para poder traducir esa información que ese ARN mensajero trae en base nucleotídica y poder traducirla en aminoácidos y de esa manera construir las proteínas, sintetizar proteínas. Ahora veamos, el dogma central de la genética molecular establece que la información genética fluye del ADN al ARN y de este a las proteínas. O sea que ustedes ven que acá están los tres procesos: replicación, transcripción y traducción. Y el dogma dice que la información genética fluye del ADN al ARN y de este a las proteínas. Bien, eso es muy importante, que siempre tengan clarito este esquema y lo que es el dogma. Entonces, a partir de ahí, para ustedes les va a resultar fácil después poder estudiar lo que es la transcripción y lo que es la traducción. Muy bien, ahora hablemos entonces de los procesos de la información genética. El dogma central define estos tres procesos principales para la transmisión y preservación de la información genética en réplica, transcripción y traducción. La réplica o replicación, es decir, la copia del ADN con formación de moléculas hijas idénticas. La transcripción, por el cual el mensaje genético de ese ADN es transcrito en forma de ARN mensajero para ser llevado a los ribosomas. Y la traducción, por la cual ese mensaje genético es descifrado y convertido en el alfabeto de los 20 aminoácidos que constituyen una estructura proteica. Ahora entonces empecemos a hablar de la primera, que sería la replicación de la información genética. En el caso de la replicación de la información genética nos dice que es un proceso gradual, repetitivo, bidireccional, antiparalelo, semiconservativo, mediante el que se duplica el ADN, garantizando la disponibilidad del genoma de la célula madre para cada una de las células hijas. O sea que cuando nosotros hablamos de que es antiparalelo, estamos hablando de complementariedad de bases. Cuando decimos que es semiconservativo, que estamos diciendo que siempre va a conservar la hebra patrón y en esa célula hija siempre va a haber parte de la hebra patrón o de la hebra madre, y entonces significa que esta célula, en este caso este ADN, va a ser replicado en dos células hijas. Ahora veamos cómo sería. Acá van a intervenir una serie de enzimas que son importantes para el proceso de la replicación. Tenemos la desoxirribonucleasa, que es una endonucleasa,
que van a catalizar la ruptura del enlace fosfodiéster. ¿Cuál es el enlace fosfodiéster? Si ustedes ven la cadena de un ADN, van a ver que tenemos, lo estamos diciendo que es bidireccional, tiene de un lado de la cadena hay enlaces 3', 5' fosfodiéster, y del otro lado va a haber al revés, 5', 3' fosfodiéster. Entonces, y entre medio, ¿quiénes están? Las bases nitrogenadas que están unidas por puentes de hidrógeno. Entonces, la endonucleasa que va a romper los enlaces 3', 5' fosfodiéster. La helicasa es la que va a romper los enlaces puente de hidrógenos que están adentro de la doble hélice, abriendo la hebra para que pueda empezar la replicación. O sea que la endonucleasa rompe los enlaces 3', 5' fosfodiéster, la helicasa rompe los enlaces hidrógenos que unen las bases nitrogenadas, entonces así la horquilla se va abriendo y entonces la ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada, o sea, en la hebra que van copiando, y de forma discontinua en la hebra rezagada. La hebra rezagada sería la que no se va a copiar, pero que se va quedando sin sus bases nitrogenadas. Entonces la polimerasa le va agregando tanto a esa hebra como a la nueva hebra que se va formando. Y ya que solo, o sea, se sintetiza solo en dirección 5', 3'. La ADN ligasa, ¿qué va a hacer? La ADN ligasa va a ir cerrando. Entonces la ADN ligasa va a ir construyendo de vuelta, armando los enlaces fosfodiéster que se forman a partir del agregado de esos ácidos nucleicos nuevos que va haciendo la polimerasa. Entonces acá la ADN polimerasa va a ir entonces adicionando esos nuevos ácidos nucleicos complementarios a los ácidos nucleicos que ya están en esa hebra, y la ADN ligasa va a ir cerrando o volviéndolos a unir a esos enlaces fosfodiéster 3', 5'. O sea, la polimerasa entonces va adicionando y la ligasa va como construyendo de vuelta los enlaces 3', 5' fosfodiéster. Entonces la hebra se va cerrando y se va armando tanto. Se va solucionando el asunto de que la hebra patrón queda sin esa parte de sus ácidos nucleicos, entonces también se le va adicionando a ella y también se le va adicionando la nueva hebra, de manera tal que después quede la hebra patrón completa y la hebra hija completa. Entonces, hemos dicho que en el caso de la replicación tenemos varios tipos o sea, acá estas son las más importantes, pero hay muchas enzimas que intervienen en este proceso. Endonucleasa, que es la que rompe los enlaces 3', 5' fosfodiéster. Tenemos la ADN polimerasa, que es la que va adicionando los polímeros, o sea, los ácidos nucleicos complementarios a la hebra, y la ADN ligasa, que va a ir construyendo de vuelta los enlaces 3', 5' fosfodiéster. Ahora pasemos a lo siguiente, la transcripción, que sería el segundo proceso de la información genética. ¿Qué dice de la transcripción? Que durante la transcripción las secuencias de ADN son copiadas a ARN mediante una enzima llamada ARN polimerasa, la cual va a sintetizar un ARN mensajero que mantiene la información de la secuencia del ADN. De esta manera, la transcripción del ADN, nosotros también lo podemos llamar síntesis del ARN mensajero. Entonces acá ustedes van a ver, esta es una horquilla, esta es una burbuja de transcripción, y acá se va a ir armando ese ARN mensajero. O sea que tanto la replicación, que es el proceso que vimos recién, como la transcripción ocurren en el núcleo celular. Ahora veamos cómo es la transcripción. En el caso de la transcripción, las características, o sea, cuando nosotros hablamos de transcripción decimos que es el copiado de un fragmento de ese ADN, que sería un gen, un fragmento de ADN es un gen, en forma de una molécula de ARN mensajero. Ahora veamos cómo pasa esto. En la transcripción, cada ARN formado corresponde a la copia de una porción o segmento de ese ADN. La información escrita en una secuencia de desoxirribonucleótidos se convierte en información escrita en una secuencia de ribonucleótidos, cuyas bases son complementarias al ADN que está copiando. El lenguaje escrito en bases nitrogenadas continúa siendo el mismo, con la salvedad de que cambia una base pirimidínica, la timina del ADN, que es sustituida por el uracilo del ARN, que eso, bueno, ya lo sabíamos.
Entonces, estamos diciendo que la transcripción consiste en la copia de un segmento de ese ADN traducido o llevado en ARN, porque acuérdense en que el ADN son desoxirribonucleótidos y el ARN son ribonucleótidos. Entonces, él tiene que copiarlo con la complementariedad de bases y eso es lo que sería la transcripción en pocas palabras. Entonces, ahora veamos qué características tiene esta transcripción. El proceso se va a limitar a una porción de ADN, o sea, al gen, a ese segmento. Se dice que es un proceso selectivo, ya que ha de reconocer un punto de inicio y uno de terminación en la molécula de ADN. El proceso no afecta la estructura del ADN, puede repetirse infinidad de veces a lo largo de la vida de la célula, por eso se dice que es reiterativo, y en una región concreta del ADN puede ser copiada muchas veces, dando lugar a múltiples moléculas de ARN. El proceso es monocatenario, o sea, ¿qué significa eso? Que solamente se va a copiar una sola cadena del ADN, y la copia resultante sería el ARN mensajero, que también es una molécula de ARN, que ustedes saben que es también monocatenario. Entonces, acá ustedes están viendo en este gráfico que yo tengo la porción que se va a copiar, tengo ya todo listo, este es un equipo de enzimas, un equipo completo de enzimas que van a venir a trabajar con el ADN para poder empezar esta copia de ese segmento del ADN que sería el gen. Para esto va a haber la ARN polimerasa, está el factor sigma, y de esa manera se va a iniciar el proceso de la transcripción. Ahora veamos, ¿cuáles son todos los preparativos para que se inicie este proceso de la transcripción? Antes del inicio de la transcripción se necesita toda una serie de factores de transcripción que serían los que van a empezar o van a iniciar este proceso. Estos se unen a secuencias específicas del ADN para reconocer el sitio donde la transcripción ha de comenzar. Esta secuencia de ADN en la que se ensamblan los complejos de transcripción se llama promotor. Cuando esta unión se hace en una región específica, que es el gen promotor, el factor sigma, reconoce la secuencia nucleotídica y estabiliza el complejo del ADN-ARN polimerasa. Esta estabilización permite que la enzima inicie la separación de las hebras de la doble hélice del ADN, permitiendo la iniciación de la transcripción. O sea, ¿esto qué significa? Que yo tengo la ARN polimerasa, que es la enzima específica que va a empezar con la transcripción, se debe unir al factor sigma para poder ser activa, y deben inmediatamente empezar a trabajar sobre la hebra de ADN para reconocer el promotor, o sea, dónde van a empezar la copia. Este es lo que ven acá, es el ADN, y tenemos la dirección 3', 5'. Entonces, este complejo, este conjunto, este equipo de enzimas que va a trabajar, va a ser la ARN polimerasa activada con el factor sigma. Entonces, entre los dos trabajan y van a reconocer el promotor, o sea, dónde tienen que empezar el inicio de la transcripción. Cuando la ARN polimerasa debe reconocer el punto de inicio de la síntesis, es la zona del ADN conocida como promotor. Una vez unida la enzima al promotor en el ADN, se inicia la transcripción por unión de dos ribonucleótidos trifosforados a la enzima, y en general todos los ARN comienzan a sintetizarse por ATP y GTP. O sea que, ¿esto qué significa? Acá está el gen promotor. Ya reconocieron todo este complejo que sería la ARN polimerasa más el factor sigma, reconocen la zona donde tienen que empezar a copiar, entonces empiezan a copiar de manera de hacer una complementariedad de bases, o sea, si en el ADN hay una adenina, ellos van a poner la complementariedad de bases, si hay una guanina, una citosina, y así, de manera tal de ir formando la hebrita de ARN mensajero. ¿Qué es la elongación? Cuando la enzima se va desplazando, o sea, todo este grupo de enzima, que sería la ARN polimerasa más el factor sigma, que se van desplazando por esa hebra de ADN que va copiando, la ARN polimerasa cataliza la elongación de la cadena del ARN. O sea, durante este proceso se produce el crecimiento de esa cadena porque se van incorporando. O sea, si en el ADN van leyendo guanina, se agrega citosina, adenina, uracilo, y así entonces van formando, por este lado van leyendo las bases que tiene el ADN,
Y acá todo ese equipo que es el ARN polimerasa más el factor sigma va agregando las bases complementarias. Entonces va formando el ARN mensajero, que sería la lectura en complementariedad de bases de esa porción de ADN que es el gen. ¿Cuándo termina la transcripción? La enzima va a seguir transcribiendo hasta que encuentre la señal de terminación que le inicia que debe detenerse. O sea que acá en el ADN ellos van a encontrar un triplete de bases que sea ese que ese triplete de bases le va a decir que hasta ahí es la copia. Es una repetición de bases formada de adenina, o sea que va a ser un triplete adenina, 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 o sea A. Entonces cuando encuentren ese triplete, significa que hasta ahí es la transcripción, entonces hasta ahí sería la copia de ese segmento de ADN, entonces ahí se termina la transcripción. Y todo depende también de la presencia de un factor proteico que se denomina factor Rho. El factor Rho, el factor Rho de terminación, significa que él indica que hasta ahí es la transcripción, entonces, ¿qué hace ese factor Rho? Él determina, entonces separa el ARN polimerasa con todo su equipo, la separa de esa hebra de ADN y se termina la transcripción, se terminó la copia. Entonces no queda el ARN mensajero. Esto que ven acá es la elongación, o sea, ven cómo va haciéndose la complementariedad de bases y se va formando la hebrita del ARN mensajero. ¿Ven? Y cuando ya termina, el factor Rho se encarga de separar el ARN polimerasa, separa del ADN que estaban copiando y se termina la transcripción. Entonces ese ARN mensajero es el que, ¿qué va a hacer ese ARN mensajero? Va a salir del núcleo. Entonces veamos acá un resumen. Tenemos entonces la iniciación, factor sigma, ARN polimerasa y el gen promotor van a reconocer entonces dónde va a iniciar esa transcripción. La elongación, que sería ¿qué cosa? Inicia la transcripción y van agregando los nucleótidos en función de la complementariedad de bases, entonces se va agregando y va creciendo ese ARN mensajero, o sea, se va alargando de manera tal de ir haciendo con complementariedad de bases, copiando ese segmento de ADN que es el gen. ¿Cuándo termina? Cuando ya hay un gen que dice, cuando hay un triplete de bases que dice que hasta acá es la copia, entonces el factor Rho aparece y separa esa ARN polimerasa del ADN. Entonces este ARN mensajero queda libre. Entonces la ARN polimerasa se va para iniciar otra vez alguna otra transcripción y ese ARN mensajero queda libre para salir del núcleo. O sea que la célula resuelve el problema geográfico transcribiendo la información genética contenida en el ADN del núcleo en un ARN mensajero que actúa como mensajero, pues lleva la información a los ribosomas citoplasmáticos donde se va a iniciar la síntesis de proteínas. O sea que la transcripción, ¿qué pasó? Se formó este ARN mensajero en función de la copia de un segmento de ADN. Ese ARN mensajero termina la copia, como recién vimos, sale por el poro nuclear, porque como bien saben, el ADN no puede salir del núcleo, entonces necesita el ARN mensajero para transmitir la información genética. Entonces el ARN mensajero sale por el poro nuclear, va hacia el citoplasma a buscar a quién, a los ribosomas, y una vez que encuentra los ribosomas, empieza la síntesis de proteínas. Entonces veamos la traducción de la información genética, o sea que también la conocemos como síntesis de la información genética. Es el proceso que convierte una secuencia de ARN mensajero en una cadena de aminoácidos para formar una proteína. Entonces acá nos van a surgir dos conceptos nuevos, codón y anticodón. En la estructura del ARN de transferencia, que es otro protagonista de la traducción de la información genética, hay dos zonas de gran importancia para el proceso de la síntesis proteica. Un triplete de secuencia de bases nucleotídicas variable que se llama anticodón, cuyas bases son complementarias al codón de la molécula que trae el ARN mensajero. Y el otro triplete de base que está ubicado acá en el extremo es el que va a estar unido a un aminoácido específico.
O sea que cuando yo hablo de traducción de la información genética, ya hablo de varios tipos de ARN. Hablo del ARN mensajero que trae la información desde el ADN, pero también hablo de él, del ARN de transferencia, que es el que va a hacer la lectura final y va a hacer la traducción final. Entonces, acá van a surgir dos conceptos, lo que les decía, codón y anticodón. El codón va a ser la secuencia de bases nucleotídicas, o sea, el triplete de bases que trae el ARN mensajero. Y el anticodón es el triplete de bases nucleotídicas que está ubicado en el ARN de transferencia, va a ser complementario al codón, o sea, el triplete de bases que trae el ARN mensajero. O sea que ustedes observen lo que es el ARN de transferencia. En este extremo, él tiene tres bases que son el anticodón, o sea, son tres bases complementarias al triplete de bases que trae el ARN mensajero con la información desde el ADN. Y en el otro extremo de ese ARN de transferencia hay un triplete de bases específico que es el que va a unirse con su aminoácido específico. O sea que él en esta posición 3' se une con el aminoácido específico que da la información de este triplete de bases. O sea que este triplete de bases tiene su aminoácido específico. Y este triplete de bases, a su vez, es la lectura con las bases complementarias de las bases que trae el ADN mensajero. Cada tres bases, que sería el triplete, va a ser la lectura un anticodón. Entonces veamos cómo es esto. La traducción de la información genética. ¿Cómo se inicia? El ARN mensajero se une por su extremo 5' a la subunidad menor del ribosoma. Por ello se necesitan factores de iniciación. Se fija el primer aminoácido ARN de transferencia al codón correspondiente, por lo tanto siempre el primer anticodón es el uracilo adenina citosina. ¿Y qué significa? Que el primer aminoácido va a ser metionina. O sea que, ¿qué va a pasar? Esto que ven acá, son ribosomas, que tienen una unidad menor, 30S, y una unidad mayor, 50S. Los ribosomas, tienen espacios que se llaman locus peptidílico y locus aminoacílico. Entonces, cuando viene el ARN mensajero con la información desde el núcleo, que trae la información que le dio el ADN, él va a ingresar y su primer triplete de bases que trae en su extremo el ARN mensajero es uracilo adeninocitosina, que significa que va a ser para que venga el primer aminoácido, que es la metionina, que es el iniciador. Entonces, él ingresa al ribosoma, se hace la lectura con complementariedad de bases, entonces viene un ARN de transferencia que tiene esta complementariedad uracilo-adeninocitosina. ¿Por qué? Porque trae a la metionina como aminoácido específico de ese ARN de transferencia. Entonces ingresa el ARN mensajero, se hace la lectura y este ARN mensajero, ustedes van a ver que va pasando por los sitios, pasa por o sea, acá están los dos sitios, el aminocílico y el locus peptidílico. El ARN mensajero pasa cuando tiene este iniciador para que la lectura sea metionina, pasa para que inicie la lectura cada tres bases, o sea, el triplete de bases, o sea, cada codón, se inicia la lectura y pueda venir el ARN de transferencia que le corresponde en complementariedad de base a ese triplete que tiene el ARN mensajero. Entonces, en el ribosoma hay sitio para dos codones. Sobre el primer sitio, el sitio P, que es el locus peptidílico, se coloca el codón AUC. Y sobre el segundo sitio, que es el locus aminoacílico, queda libre para acoplarse un nuevo aminoácido ARNT de transferencia. El proceso de iniciación requiere energía que es proporcionada por el GTP. Obviamente, este es un gran trabajo celular, entonces necesita mucha energía, por eso es que se usa el GTP. Entonces, empieza el ARN mensajero con toda su historia, con todo su triplete de bases nucleotídicas que trajo desde la transcripción, o sea, cuando copió con complementaria de bases al ADN, ese segmento, ese gen, entonces ingresa a los ribosomas y los ribosomas van a trabajar con sus dos sitios, el locus epidílico y el locus aminoacílico. Entonces, acá, esto ya sería cuando van entrando, que nosotros le decimos elongación, va entrando, ¿ven? Va entrando el ARN mensajero, va haciendo la lectura
los ribosomas de acuerdo a los sitios en donde va entrando el ARN mensajero, pasa por el locus aminosílico y después pasa por el locus peptidílico. Se va haciendo la lectura de acuerdo al triplete de bases, con complementariedad de bases viene el ARN de transferencia que tiene su aminoácido específico, se acopla, hace la lectura, entonces por acá se va haciendo la lectura de las bases nitrogenadas que se trajo desde el ADN que estaba en el núcleo, y acá se va haciendo la traducción a una cadena de aminoácidos que después son las proteínas, y por eso es que este proceso también se llama síntesis de proteína. Entonces, en la elongación se va sintetizando la cadena peptídica por la unión de los sucesivos aminoácidos. Tiene lugar en 3 etapas. Unión de un aminoacil ARN de transferencia al sitio aminoacílico, complementario al codón que se encuentre. Se necesitan factores de elongación y energía del GTP, lo que les decía recién, que esto es un gran trabajo celular, entonces se necesita mucha energía. Hay una formación del enlace peptídico. Acuérdense que acá tenemos nosotros los aminoácidos que están unidos por enlaces peptídicos para formar los péptidos o polipéptidos y después las proteínas. Se unen los aminoácidos correspondientes a los aminoácidos ARN de transferencia del sitio peptidílico y del sitio aminosílico, gracias a la enzima que se llama peptidiltransferasa. Al unirse el primer aminoácido, al mismo tiempo se libera su ARN de transferencia, o sea, se libera el ARN de transferencia y queda como que lo suelta ese aminoácido y se va formando entonces un dipéptido primero, o sea, vamos formando aminoácido y otro aminoácido, tenemos 2 aminoácidos. En la translocación se produce un desplazamiento del ARN mensajero sobre el ribosoma, de manera que el segundo codón y su ARN de transferencia que ocupaban el sitio aminoacílico pasan al sitio peptidílico, quedando libre el aminoacílico que es ocupado por el siguiente aminoacil ARN de transferencia complementario al codón que va ingresando. ¿Ven? Entonces va haciendo la lectura. Van pasando, es como que va pasando una cinta. Pasa, se hace la lectura, ese ARN de transferencia se retira, deja el aminoácido para que se una con el enlace peptídico a ese aminoácido que era el primero, la metionina, que es el iniciador. Entonces, pasa el siguiente triplete al locus aminosílico, viene el ARN de transferencia que tiene el anticodón, o sea, la complementariedad de base de ese triplete que trae el ARN mensajero, se hace la lectura, viene con un aminoácido específico, se hace la lectura, sale el ARN de transferencia ya sin el aminoácido y ya tiene otro aminoácido agregadito a la cadena. Entonces, acá se va haciendo la lectura de los aminoácidos que se trajo del ADN por la transcripción y acá se va traduciendo a una lectura de aminoácidos. Acá, perdón, acá eran las bases nitrogenadas y se va haciendo la traducción a los aminoácidos. Se forma un nuevo enlace peptídico acá, ¿ven? Entre aminoácido y aminoácido, y así sucesivamente. Y de esta manera la secuencia del ARN mensajero determina la secuencia de los aminoácidos de la proteína. O sea que el ARN mensajero viene con sus tripletes de base, que serían los codones, ingresa a los ribosomas, el primero siempre es el iniciador de esta cadena de peptídica, siempre, o sea, sí, para formación de proteína va a ser la metionina. Entonces ingresa al ARN mensajero, al locus aminosílico, viene, entonces se hace la lectura de esos tripletes de base, que sería el codón, entonces viene su anticodón, que lo trae el ARN de transferencia, se hace la lectura, ese ARN de transferencia trae un aminoácido específico, pasa, se va el ARN de transferencia, pero ya deja el aminoácido que traía unido por un enlace peptídico a la metionina, que era el iniciador, pasa, se va ese ARN de transferencia, sigue la lectura, pasa otro triplete de bases del ARN mensajero, viene su ARN de transferencia respectivo con su anticodón, hace la lectura, se une el tercer aminoácido, se va ese ARN de transferencia, deja el aminoácido y ya se va formando la cadenita arriba. Pasa el siguiente triplete y así. Cada ARN de transferencia que trae el anticodón va haciendo la lectura del codón que trae el ARN mensajero y a partir de ahí entonces se va haciendo esa elongación, o sea, va creciendo esa cadena de manera tal que en un momento dado ya no va a haber más lectura porque el ARN mensajero terminó con las bases que traía, entonces va a empezar el proceso de la terminación.
Entonces, existen 3 codones de terminación, o sea, cuando la lectura sea uracilo adenina adenina, uracilo adenina guanina, uracilo guanina guanina adenina, significa que ya no va a haber más ARN de transferencia para ese triplete de base que está en el codón, o sea, ya no hay anticodones para ese triplete de base. Entonces, ¿qué significa? Que ahí se termina. Por esta razón, cuando aparece uno en el sitio A, uno de esos tripletes en el sitio A, o sea, en el locus aminocílico, ya no se sitúa ningún ARN de transferencia en el sitio, y entonces la cadena de formación de esa proteína, entonces la síntesis de proteínas se termina. Y entonces intervienen factores de terminación. Una vez concluida la síntesis, se libera esa proteína, las dos subunidades ribosómicas se separan y ese ARN mensajero puede volver a utilizarse para ser leído o puede ser destruido. En general, ese ARN mensajero es destruido, o sea, sus bases nitrogenadas se dispersan, y es como que se desarmaría ese ARN mensajero. Pero entonces, ¿qué significa? Que acá, cuando ya el ARN mensajero trae esos codones, que son los codones de terminación, significa que ya no hay más proteína para sintetizar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber más anticodones para ese triplete de bases del ARN mensajero. Entonces significa que se terminó la síntesis de proteína. Entonces ahí está la proteína formada, que ustedes saben que una proteína se forma por la unión de aminoácidos que está determinado genéticamente en orden y proporción. O sea que esta lectura se hizo con un orden determinado de aminoácidos y con una proporción determinada de aminoácidos de acuerdo a la información que trajo ese ARN mensajero desde el núcleo cuando copió ese gen del ADN. Entonces acá se formó la proteína, se libera, la proteína va a hacer la función específica que tiene que hacer esa proteína en la célula o para lo cual fue creada, y entonces este ARN mensajero en general se destruye en cada uno, es como que se desarmaría en sus bases nitrogenadas. Y acá se termina la traducción y se sintetizó una proteína. Entonces, la traducción de la información genética incorpora 20 aminoácidos diferentes en la secuencia precisa dictada por los codones de 3 bases construidos a partir de un alfabeto de las 4 bases, que son adenina, guanina, citosina, timina o el uracilo. El proceso en el ribosoma construye las cadenas de polipéptidos que se convertirán en proteínas. ¿Ven? Acá tenemos otro gráfico de cómo se van construyendo. O sea que acaba haciendo la lectura, cada triplete de base, que sería el codón, viene un ARN de transferencia que tiene el anticodón con una proteína, perdón, con un aminoácido específico que tiene él. Entonces se van uniendo y van formando la cadenita de aminoácidos que es la síntesis de proteína. Cada aminoácido está unido por un enlace peptídico. El ARN de transferencia se queda solito, digamos, vacío, porque entregó su aminoácido, vuelve al citoplasma y continúa entonces la lectura a medida que este ARN va ingresando entonces a los ribosomas, al locus aminocílico, al locus peptidílico y a la salida, como se dice, porque va a haber bibliografías si consultan que también habla del tercer sitio, que es el sitio de salida. Entonces, ¿cuándo termina? Cuando viene el codón que ya no tiene un anticodón, o sea, ya no hay un ARN de transferencia para él, entonces ahí se termina la síntesis de proteína, queda entonces la cadenita de aminoácidos lista, liberada, y ese ARN mensajero se destruye en el citoplasma, en el sentido de que se separa en sus bases nitrogenadas y queda en el citoplasma celular. Y esa proteína que fue formada va a ir a cumplir la función específica para la cual fue creada. Y acá es donde nosotros hablamos de estructura primaria de proteínas, que decimos que son formadas en orden y proporción y está determinada genéticamente. Muy bien, veamos esto. Este es el código genético, o sea que esto es la lectura que se hace de acuerdo al el anticodón que tiene el ARN de transferencia, de acuerdo a eso trae su aminoácido específico. Entonces, el código genético es la relación entre la secuencia de bases nitrogenadas del ARN mensajero y la secuencia de aminoácidos de una proteína. Existen 64 posibles combinaciones de 3 bases que van a dar lugar a los 20 aminoácidos. Cada combinación de 3 bases se denomina triplete o codón. Las características. Está formado por una secuencia lineal de bases nitrogenadas llamada triplete o codón, que es lo que ya vimos que trae el ARN mensajero.
Entre los codones sucesivos no hay espacios ni separaciones, o sea, triplete de base, triplete de base, triplete de base, triplete de base. O sea, la cadenita, a ver si acá tengo, la cadenita, este es un anticodón, la cadenita, ustedes acá ven, es un triplete de bases, no hay coma, no hay espacios, no, es continuo. Entonces, está formado por una secuencia lineal, no hay espacios ni separaciones, es universal, o sea que es el mismo, es la misma información para todas las especies. Es degenerado, ¿por qué? Porque dice que hay más tripletes que aminoácidos. O sea, ustedes van a ver que, miren, acá por ejemplo, acá, la fenilalanina puede ser formado por este triplete UUU, o sea, uracilo, 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 o si no, por uracilo, uracilo, citosina. O sea, que significa que hay más tripletes que aminoácidos, salvo, dice, 2 aminoácidos, los demás están codificados por más de un codón, lo que supone una ventaja al poder cambiar una base sin que cambie el aminoácido y por tanto la proteína. Y existe un solo codón de iniciación, que es este, adenina uracilo guanina, ¿cuál era ese aminoácido de iniciación? La metionina, y 3 de finalización, o sea que hay 3 codones que me dicen que la síntesis de proteína terminó. Es el UAA, el UAG, que es uracilo adenina adenina, uracilo adenina guanina, y uracilo guanina adenina. O sea, esos tres tripletes son los que indican que la síntesis de proteína terminó. Acá, esto es lo que les quería mostrar, esto es un ARN de transferencia. Entonces ven, acá está, en este extremo está el anticodón, que serían las bases complementarias al codón que trae el ARN mensajero cuando ingresa al ribosoma. Y este ARN de transferencia con este triplete de base, que es el anticodón, tiene un aminoácido específico que está fijado acá en su extremo 3'. Entonces ahí está unido a su aminoácido, y él, cuando sabe que la lectura es esta, por ejemplo, guanina, adenina, guanina, trae su anticodón, o sea, la complementaria de base, que sería citosina, uracilo, citosina, y que trae un aminoácido específico. Entonces así se va haciendo la lectura. Acá hay otro triplete, acá hay otro triplete, o sea que a eso se refiere el código genético cuando dice que no hay espacios, es continuo, no hay separaciones, es una secuencia lineal de tripletes de bases. Y muy bien, entonces hasta acá hemos terminado con lo que sería la genética molecular. Ustedes traten, por favor, de estudiarla en forma sencilla. No van a encontrar muchos libros y muchas formas de, a ver, esto le quiero mostrar, van a encontrar muchas formas de cómo cada autor lo explica. Siempre hay una forma más sencilla que otra. A mí, así particularmente, en la cátedra nos interesa que lo aprendan en forma sencillito, no muy complicado, con las enzimas básicas, y miren, en la generalidad sería esto. Transcripción, se copió parte de ese ADN que es el gen, se transforma en ¿qué? En ARN mensajero. Ese ARN mensajero es el que puede salir por el poro nuclear, se dirige a los ribosomas, y en los ribosomas que se hace la lectura. El ARN mensajero trae bases nitrogenadas, que cada 3 bases, o sea, el triplete, se le dice codón. Entonces, ese codón va a tener su anticodón ¿en quién? En el ARN de transferencia, que ese ARN de transferencia trae su aminoácido específico. Entonces, cuando ese ARN de mensajero que trae su información desde el ADN en forma de bases nitrogenadas, y o sea, cada 3 tripletes, entonces decimos que cada 3 bases nitrogenadas es un codón, va a tener su ARN de transferencia que trae la complementariedad de esas bases, que sería el anticodón, con un aminoácido específico. Entonces va haciéndose la lectura, va ingresando a los locus, que serían los sitios que tiene el ribosoma, ingresa al locus aminosílico, viene el ARN de transferencia, reconoce, o sea, trayendo el anticodón, reconoce, ¿no es cierto?, por complementariedad de bases a ese codón, y ese ARN de transferencia trae un aminoácido específico. Entonces se hace la lectura, y mientras adentro del ribosoma se va haciendo la lectura de ese ARN mensajero, por fuera del locus se van liberando los aminoácidos de acuerdo a esa lectura de triplete de bases, y entonces esos aminoácidos se van uniendo por enlace peptídico y se va formando la cadena
polipeptídica, que después será una proteína. Entonces, ahí es cuando se produce la traducción o síntesis proteica, es decir, se interpreta el lenguaje de la cadenita de bases nitrogenadas en un lenguaje de cadena de aminoácidos, o sea, en una proteína. Bueno, chicos, espero que estudien, cualquier cosa consulten y espero que sirva esta explicación. Y bueno, tienen la cartilla, que la cartilla tiene más dibujos y